Buenas tardes, mi nombre es Sandra Catalina Niño. Me tocó este tema, subtema del ODS 4, llamado Financiamiento de la Educación. Problema matemático aplicado. Liliana donó 5 cajas de libros, en cada caja venían 3. Luego de premio le dieron 40 libros. Por otra parte, Daniela donó 80 libros. Después perdió 21. Reuniendo las dos cantidades de Liliana y Daniela, multiplicando las ambas, ¿cuántos libros donaron los niños a los niños del municipio? La pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Solución. 5 por 3 más 40, lo vemos acá, todo especificado, da 15 más 40, 55, en otro lado 80 menos 21 da 59, entonces multiplicados estos dos valores da 3.245. Entonces, ¿cuántos libros se donaron al municipio? Entonces, se donaron 3.245 libros al municipio. Entonces, según mi tema del OS4, mi subtema, tenemos que, bueno, mi subtema de aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Nosotros los estudiantes unadistas debemos saber lo que queremos y fijar nuestras metas. Debemos estudiar en la UNAD con metas fijas, metas que nos guíen a lo que nos gusta. A trazarnos un sueño, ya que la UNAD nos da esa oportunidad de superarnos para que a la hora de graduarnos y trabajar nos guste lo que hacemos y sirviéndole a nuestra comunidad con nuestros conocimientos, enseñándoles lo que sabemos de forma lúdica. ¿Qué digo del tema que me tocó? Pues lo bueno es que, mira, los estudiantes de primaria y secundaria pueden estudiar e ir a estudiar, que les den su desayuno, o sea, en los colegios les dan, porque cuando los niños estudian a veces se van sin desayunar bien, entonces en mi tema sería que también refuerce más eso en los colegios, eh, porque si un niño tiene hambre no rinde en clase, no rinde. De esa manera los niños van a mejorar sus materias y van a salir adelante. Ese fue mi subtema, aparte de los niños. Y ese es el problema que me tocó. Bueno, gracias. Hola, continuidad a nuestro video exposición acerca del ODS 4. Quiero principalmente iniciar esta intervención diciendo que el ODS 4 nos influye a nosotros en nuestra formación como futuros docentes, ya que nos motiva, nos invita a integrar todas las metas que propone, integrar a nuestras futuras clases valores como la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades. Doy continuidad al ODS seleccionado, el cual fue el número 2, que habla acerca del acceso a la educación en la primera infancia. Este busca que todos los niños en edad temprana, en primera infancia, tengan acceso a la educación preescolar de calidad para llegar a tener una buena educación sin llegar a vacíos en la educación de la primaria. Problema matemático aplicado a este ODS. Un municipio implementa un plan para ampliar la cobertura en educación preescolar gratuita. En la primera fase se inscriben 320 niños, en la segunda fase se inscriben 185 adicionales. Sin embargo, 30 niños se retiran por mudanza. Para garantizar el acceso equitativo, el municipio distribuye los estudiantes en 5 jardines infantiles. Además, cada jardín recibe 12 materiales didácticos. Este es el planteamiento del problema. De acuerdo con los datos anteriores, se solicita determinar el número de niños que permanecen finalmente en el programa, la cantidad de niños asignados a cada jardín infantil y los recursos totales disponibles en cada jardín, es decir, los niños más los materiales asignados. Como solución, en el municipio se implementa el plan para ampliar la cobertura de educación preescolar gratuita. En la primera fase
Se inscribieron 320 niños. En la segunda se inscribieron 185. Vamos a acudir a la operación de la adición y decimos 320 más 185 nos deja un total de 505 niños. Esto quiere decir que inicialmente había 505 niños inscritos en total. Es el primer enunciado que nos piden hallar. Ahora se debe ajustar la cifra, ya que se retiraron 30 niños por mudanza. Es decir, tomamos los 505 niños, les vamos a restar ahora los 30 y eso nos deja un total de 475. Este resultado indica que finalmente permanecen 435 niños en el programa. El siguiente paso consiste en distribuir a los niños en 5 jardines infantiles de manera equitativa. La operación que corresponde aquí sería una división. Sería el total de los niños que quedaron, 475 menos, entre 5 jardines, nos deja un total de 95. Aquí en la división no deja residuos, lo cual quiere decir que se garantiza que que cada jardín recibe la misma cantidad de niños. Y por último, debemos calcular los recursos totales por jardín. Es decir, si cada jardín cuenta con 95 niños y se les asignaron 12 materiales didácticos, hacemos una suma de 95 más 12, eso nos deja un total de 107, es decir, un total de 107 recursos entre estudiantes y materiales. Para comprobar los resultados, se repasa. Niños finales, 475, niños por jardín, 95 y recursos totales por jardín. Aquí cierro la intervención y le doy continuidad a mi compañera. Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a dar solución a un problema matemático basado en el subtema 4 del ODS 4, que nos habla del aumento de jóvenes y adultos aptos para el empleo y el emprendimiento. Ok, acá tenemos el problema matemático asociado con ese subtema. En el municipio de Villanueva se implementa un programa de formación técnica dirigido a jóvenes. Cada año se forman 120 participantes. Antes de la formación, el 40% de ellos tiene empleo y después de completar el programa, la tasa de empleo sube al 70%. Y tenemos también que el presupuesto anual del programa es de 12 millones de pesos. Esos son los datos que debemos tener en cuenta para realizar el problema matemático, que hay 120 participantes, que el 40% de ellos ya tiene empleo al iniciar la formación y que el 70% sube al terminar esta formación y que el presupuesto anual es de 12 millones de pesos. Vamos entonces con la pregunta. Por aquí tenemos las preguntas con base a la información anterior que ya les vamos a dar solución. La primera pregunta que tenemos dice que los empleos antes de la formación. Para sacar los empleos antes de la formación, vamos a empezar con el número total de jóvenes que tenemos inscritos en el programa y el problema nos decía, recordemos que el problema nos decía que el 40% de ellos ya tenían empleo. Entonces, para esto yo usé el método decimal, convertí el 40% en 0,40 y multipliqué 120 por 0,40, que nos da un total de 48 jóvenes. 48 jóvenes iniciaron con empleo. Ahora empleados después de la formación. Recordemos que el problema matemático nos decía que aumentó en el 70%, entonces 120, aquí aplicamos el mismo método decimal por 0,70 que nos da un total de 84 jóvenes. Entonces 84 jóvenes terminaron con empleo, pero recordemos que ya 48 de ellos tenían empleo al iniciar. Ahora nos están hablando de los empleos adicionales generados. Aquí vamos a restarle al 84% de los jóvenes que terminaron con empleo, le vamos a restar la cantidad de jóvenes que ya había iniciado la formación con empleo, que nos da un total de 36 empleos generados. Aquí la siguiente pregunta nos habla del costo por participante. Recordemos que el problema nos decía que teníamos 12 millones de pesos para ese programa y que hay 120 estudiantes. Entonces vamos a dividir esos 12 millones de pesos entre los 100 estudiantes que hay, que nos da un total de 100.000 pesos por jóvenes. Ahora, el costo por empleo adicional. Aquí, ¿qué hicimos? Dividimos 12 millones de pesos entre los 36 empleos nuevos generados, que nos da un total de 333.333 pesos.
Hola, cordial saludo. Mi nombre es Judith María Cárdenas Contreras. Hoy voy a explicar un poco sobre el ejercicio matemático aplicado a la ODS número 4 relacionado con la alfabetización de adultos. La aplicación de este ejercicio, el problema que nos muestra cómo un municipio organizado organiza un curso en 7 sedes. Cada uno atiende a 36 adultos y esto va por ciclo. Durante 5 ciclos anuales se proyecta atender a 1.260 adultos, pero debido a un 12% de la inexistencia, finalmente se atienden a 1.109. Esto equivale a aproximadamente 158 adultos por sede. Además, se donaron 250 materiales que se distribuyeron equitativamente, resultando en 36 sedes. Aquí estamos viendo la imagen donde el ejercicio aplicado de alfabetización de adultos. Aquí están las 7 sedes, cada una atiende los 36 adultos por ciclo. Durante los 5 ciclos en un año se proyectaba atender a 1.260, pero hubo un 12% de la inexistencia y se atendieron 151 personas no completaron. Total adultos atendidos fue de 1.109 en total. Material donado de 250 que atribuye a 36 sedes. La reflexión personal, este ejercicio nos demuestra cómo las matemáticas son una herramienta práctica para planear programas sociales. También nos permite calcular cupos reales, distribuir materiales de manera justa y prever las pérdidas por inexistencia. En este caso, se conectan directamente con la meta 4.6 de la ODS 4, que busca que los jóvenes y adultos adquieran competencia, alfabetización y aritmética, contribuyendo a una educación de calidad para todos. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Andrea Costa. En este momento sigo con el tema Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 4. Puntualmente, yo les vengo a hablar de calidad en la educación. Entonces nos dice que calidad en la educación nos recuerda que aprender es un derecho y una herramienta para transformar vidas. Garantiza el acceso educativo y la inclusión, abre puertas individuales. También fortalece a las comunidades, reduce desigualdades, promueve un futuro más justo. Invertir en la educación digna, libertad y desarrollo sostenible. Definiendo un poco lo que es calidad en la educación. Nos correspondió aplicar un problema matemático. Entonces yo escogí este. Un colegio organiza un evento deportivo donde participaron 16 equipos de estudiantes para baloncesto y 28 de fútbol. De esto cada uno se retiran aquellos que no cumplen los requisitos mínimos, 6 de baloncesto y 12 de fútbol. Cuenta con 8 jugadores. El problema es cuántos estudiantes en total participaron en el evento. Bueno,
Primero hacemos la de esta que está dentro de los corchetes. 16 menos 6 nos da un total de 10. Y 28 menos 12 nos da un total de 16. Bajando el 8, que pasa a multiplicar. La multiplicación de 8 por 10 por 16 nos da 1280. Contamos con 1280 participantes en aquel torneo. Entonces, con esto concluimos que la matemática no solo son números, sino que también es una herramienta para que la calidad en la educación sea mejor, para enfrentar retos y desafíos personales, ya sean en el trabajo, profesionales, universitarios o de estudio. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan feliz día.